Queremos factorar y resolver las ecuaciones cuadráticas dadas. Lo más importante de recordar cuando se resuelve una ecuación cuadrática por factorizar es no olvidar el primer paso de factorizar, que es el factor del factor común más grande. En nuestro primer ejemplo tenemos 3x cuadrados más 15x más 18 igual 0. Así que es importante reconocer en este problema que 3x es el factor común más grande de estos tres términos. Así que el primer paso es factorar los tres out. Y al hacer esto, va a hacerlo un problema de factoración mucho más fácil. Si factoramos hacia afuera 3, nos dejaríamos con x cuadrado más 5x más 6 igual 0. Y luego podemos factorar el factor trinomial como normalmente nosotros, el coeficiente líder de 1. Así teníamos este factor de 3, y luego si esto factorará a dos factores binomiales. Y porque el coeficiente líder es 1, hace mucho más fácil el factor. Los factores de x cuadrados van en las primeras posiciones. Y ahora queremos los factores de 6 que añaden a 5. Bien, 3 por 2 es igual a 6. Y 3 más 2 es igual a 5. Por lo tanto, un factor binomial va a x más 3, y uno de los factores será x más 2. Así que ahora lo tenemos en forma factorizada, y este producto igual 0, el factor de x más 3 debe igual 0. O el factor de x más 2 debe igual 0. Tan ahora si solucionamos esta ecuación para x, tendríamos x igual menos 3, restando 3 hexaneutones a ambos lados. Y aquí resultaríamos 2 hexaneutones a ambos lados, para una solución de x igual menos 2. Así que aviso como si pierdamos este factor común de 3. Hacería factorar este mucho más difícil. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos 8x cuadrados, 72x más 162 igual 0. De nuevo, el primer paso es buscar factores comunes. Sería bueno si 8 fuera un factor común, pero 8 no se divide en 162. Así que creo que nuestro único factor común aquí es 2. Comencemos factorando un 2, y ver lo que hemos dejado. Si nos factoramos 2, nos dejaríamos con 4x cuadrados, 36x más 81 igual 0. Ahora, aunque este factor trinomial aquí no tiene un coeficiente líder de 1, aviso como el primer término es un cuadrado perfecto, y también es el tercer término. Así que intentemos factorizar esto como un trinomio cuadrado perfecto. Así también tenemos este factor adicional de 2, y luego tenemos dos factores binomiales. Y porque el primer plazo es un cuadrado perfecto, utilizaremos los factores de 2x y 2x para 4x cuadrados. Y después de que 81 es un cuadrado perfecto, usamos los factores de 9 y 9. Y luego utilizamos un signo en el medio plazo. Por lo tanto hacemos ambos de estos menos. Ahora, para asegurarse de que esto realmente funciona, verificaremos la suma del producto interior y exterior para asegurarse de que tenemos 36x. El producto interior es 18x. El producto exterior es 18x también, lo que nos da 36x. Así que esto se factoriza correctamente. Tenga en cuenta que lo que parecía como un problema de factorización bastante desafío se hizo mucho más manejable, una vez factorizamos el factor común más grande de 2. Y podemos escribir este más tiempo como tenemos dos factores de 2x, 9. Podemos escribir esto como 2x la cantidad 2x, 9 cuadrado aumentado al segundo igual 0. Ahora, esto solo va a igual 0 cuando el factor de 2x, 9 igual 0. Así que agregaremos 9 a ambos lados. Para tener 2x igual 9. Dividir ambos lados por 2. Para tener una solución. Es x igual 9 2. Y mencionamos antes de que tenemos dos factores de 2x, 9. Podemos decir que la solución tiene una multiplicidad de 2, o que es una doble cero o una raíz doble. Vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos más en el siguiente video.